Si yo preguntase en esta hora, de los que estamos aquí presentes, ¿quiénes anhelan sabiduría? Y la pregunta es, ¿para qué quieres la sabiduría? Porque tal vez la sabiduría es algo que hemos escuchado por muchos años y tal vez muchos de los que estamos acá, en el momento de querer realizar un proyecto, de querer hacer algo, de querer avanzar en la vida, lo primero que le pedimos a Dios es sabiduría. En esta mañana te vamos a dar la clave de cómo adquirir sabiduría. Pero para adquirir la sabiduría, primero tenemos que distinguir, entender, tendremos que separar los conceptos tanto de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios desea que entendamos y también de aquello que nosotros creemos que es sabiduría. Amén. En Santiago capítulo 3, verso 14, vamos a leer en esta mañana Santiago capítulo 3, verso 14, el 15 y el 16. Si eres tan amable, colócate de pie en esta mañana y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Santiago 3, 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso que sigue. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Verso que sigue. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tome asiento en esta mañana. Convengamos en lo siguiente. Hay un tipo de sabiduría que es la que hoy vamos a hablar, que es la que viene de lo alto. Pero según el texto, hay tres tipos de sabidurías que son terrenal, la animal y la diabólica. No es la que viene de lo alto. La sabiduría terrenal es aquella que tal vez muchas personas tienen y que de una u otra manera pueden lograr situaciones terrenales. Como por ejemplo, un administrador, un jefe, una persona, un político, una persona que maneja industrias. Esta es una sabiduría terrenal. ¿Por qué es terrenal? Porque resuelve situaciones terrenales y su fruto o su conclusión o su resultado es terrenal. Esta sabiduría es la básica o la más, según lo que nos dice la palabra, es la más efímera, porque la palabra dice que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, una persona que tal vez hoy maneja una industria o que maneja negocios, eventualmente esa persona, aunque lo haga bien, dice el Eclesiastés, todo lo que hoy brilla, mañana dejará de brillar. Entonces, aunque una persona sea quizás muy sabia y tenga muchos negocios, tarde o que temprano eso perecerá. Porque la palabra del Señor lo dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Nosotros quizás con mucho esfuerzo, sacrificio, sacamos adelante algo dentro de la sabiduría terrenal, pero muchas veces nuestros hijos no tienen el mismo concepto, el mismo principio, y eventualmente ellos o terminan desarmando lo que hicimos cuando la sabiduría es terrenal, o simplemente trascienden, pero nunca queda igual. Está la sabiduría animal. Cuando hablamos de la sabiduría animal, estamos hablando de esa sabiduría instintiva.
Podríamos decir que un gerente, que una persona que tenga grandes capacidades, tiene una sabiduría terrenal porque resuelve situaciones terrenales. Por ejemplo, la gente académica, un Albert Einstein, un filósofo, personas, estas son sabidurías que resuelven cosas, fines, frutos terrenales. Pero la animal es aquella que no tiene ese mismo conocimiento, pero resuelve. Yo no sé cuántos conocen personas que nunca fueron a una universidad, que nunca fueron a un colegio, o de pronto llegaron a primero o segundo de primaria y son los dueños del pueblo. Entonces usted viene y le pregunta a esta persona o comienza a conversar con esta persona y esta persona le saca una cuenta de memoria. No necesita una calculadora, no necesita nada, eso saca cuentas de millones de memoria. Y usted le pregunta a veces a un universitario actual, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1.000.000? Y te queda mirando, déjame buscar la IA, porque no sabe. Pero estas personas que a veces no han ido a una universidad, que no han ido a un colegio, lograron muchas cosas por una sabiduría animal, instintiva. Entonces el instinto los llevó a tomar conclusiones, a resolver, porque la sabiduría es una herramienta que resuelve, es una herramienta que se pueden abrir puertas, pero bajo instinto. Esta es la animal, pero también es la que, escuche bien, es la persona que tiene la capacidad. Por ejemplo, un picaflor. ¿Ha conocido usted a un picaflor? No dijo un grito de júbilo, pregunté, ¿conocido usted un picaflor? Tiene una sabiduría animal. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Esta sabiduría que se mueve por instinto no pregunta, solo hace. Y busca siempre su propio beneficio o en su defecto trata de arreglar algo, pero no analiza, digámoslo así, los resultados. Solo tiene logros, pero es una sabiduría animal. Y está la sabiduría diabólica. Si usted analiza un Adolfo Hitler o si analiza un Pablo Escobar, estas personas tenían una sabiduría impresionante, pero para lo malo. ¿Conoce usted una persona que es buena para lo malo? Esta persona tiene una sagacidad para lo malo. Cuando habla de algo malo, lo habla con unas ganas, con una pasión y hace porque tiene una sabiduría diabólica. ¿Cuál es esta sabiduría diabólica? La que siempre que hace algo tiende a dañar. Todo lo que viene del enemigo nos suma, resta, daña. Por eso hay que tener cuidado. Muchas veces nosotros estamos rodeados de personas con sabiduría diabólica. No es de Dios cuando de pronto te acercas a una persona, a un amigo, entre comillas, y le quieres pedir un consejo y él bajo la maquinación, bajo la sabiduría diabólica, te lleva a hacer lo que no debes hacer. Cuando vienes a ver, ya estás enredado, ya estás haciendo lo que no querías hacer, porque hay personas que tienden a utilizar este tipo de sabiduría diabólica. Entonces, dejamos en claro que no es este tipo de sabiduría la que realmente viene de lo alto. Es la sabiduría terrenal, la animal, la diabólica, que siempre opera sin frutos eternos. Todo lo contrario, diría que los frutos son para condenación, no son frutos de edificación. Pastor, y entonces, ¿de qué sabiduría usted hoy nos va a hablar para adquirirla? Diga conmigo, de la que viene de lo alto. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6. Te voy a hablar de 3 principios muy básicos porque no quiero complicarlo, quiero que sean muy puntuales para que los puedas recordar. Lo primero que nosotros necesitamos para adquirir la sabiduría que viene de lo alto es conocimiento.
Diga conmigo, conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice, mi pueblo fue destruido porque no tenían conocimiento. Les faltó. Entonces el pueblo de Israel tal vez tenía un conocimiento terrenal. Tal vez tenía el pueblo de Israel un conocimiento elemental, básico. Tal vez tenían una sabiduría animal, una sabiduría terrenal y muchas veces hasta diabólica. Acuérdate que el mismo primo de Moisés, Coré, se levantó en contra del mismo Moisés. Había en el pueblo de Israel un conocimiento, pero básico, un conocimiento terrenal. El conocimiento que Dios desea que tengamos como primera medida para adquirir la sabiduría es el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque ellos determinan cómo va a ser nuestro día a día. Te pongo el ejemplo. Saliendo de esta escuela dominical, pongamos que usted llega a su casa feliz y contento. Porque Dios te habló, porque Dios te trajo una respuesta a las preguntas que tenías. Resulta que tú habías dejado tapadita en la cocina una mojarra deliciosa con 2 tremendos de bollos. Para los que nos ven en otros países, no sé, ¿cómo podríamos? Es una comida típica, le decimos bollo, pero no sé cómo sería en otros países. Y resulta que cuando llegas a la cocina, no encuentras nada. Saliste del culto. Dijiste en tu corazón, voy feliz, voy a descansar, solamente llego, abro y como. Y no encontraste nada. ¿Qué puedes hacer al llegar? Si tienes un conocimiento bíblico, ¿cómo manejarías eso? ¿Qué dirías? A ver, ¿reprenderías al diablo? ¿Tu espíritu roba pescado? ¿Armarías una tercera guerra mundial? En mi casa, de pronto alguien diría, nadie respeta mis cosas. ¿Qué argumento bíblico podrías tú aplicar allí? Te pongo el ejemplo de algo tan sencillo, pero ahora imaginémonos una situación más predominante, una situación familiar. ¿Cómo manejarías una discusión con tu esposo? ¿Cómo manejarías un error de un hijo tuyo hacia ti o un error de alguien que te tienda a marcar o a doler? ¿Cómo lo manejarías? Bajo el conocimiento bíblico, tendrías que entender, o más bien conocer qué dice la Biblia de cómo manejar la situación. Los varones que estamos acá, ¿cuántos varones que están acá esta semana? Bueno, no lo voy a poner tan pronto, como yo sé que muchos tienen a la esposa al lado. ¿Cuántos en algún momento de su vida fueron tentados? Ninguno, gloria a Dios. Bueno, usted conoce un amigo de un amigo, sí, que fue tentado. Usted conoce un amigo del amigo que fue tentado en el trabajo por una Dalila, una filistea. ¿Usted conoce un amigo del amigo? Le pregunto a los hombres, no le estoy preguntando a las damas. Sí, ¿verdad? Ahora, si usted tiene un conocimiento bíblico, ¿cómo cree usted que el amigo de su amigo puede manejar o pudo haber manejado eso? Si no tiene un conocimiento bíblico, se convirtió en un animal. ¿Y cómo son los animales? Usted ve que va el perrito moviendo la colita y de pronto pasó una perrita moviendo la colita. ¿Y qué hizo el perrito? Está claro, ¿verdad? Sería extraño que el perrito se detenga y le diga, mucho gusto, mi nombre es Firulai. Me gustaría conocerte, me gustaría saber si vas a la iglesia o no. Eso es raro, eso no va a suceder nunca. El perrito solamente se subió, hizo lo suyo y se fue. Pregunto algo, ¿pasa eso o no pasa hoy día en muchas personas?
Eso es instintivo. Entonces, a la luz de la palabra, el conocer, ¿qué dice la palabra de eso? Me lleva, primero, hay un pasaje bíblico que habla de ello. Someteos a Dios y resistid al diablo, que él huirá de vosotros. Cuando tú tienes ese conocimiento bíblico, tú ahora estás entendiendo, el Espíritu Santo traerá a tu memoria todo el conocimiento bíblico que tengas para enfrentar la vida, en temas de finanzas, en temas de discusiones, en temas de la crianza de los hijos. Porque hay padres que no saben criar a los hijos. Hay padres que maltratan de palabra a los hijos, los dañan. Hay padres que creen que por decir algo ya están corrigiendo, pero sus actos destruyen sus palabras porque dan mal ejemplo. Entonces, ¿qué dice la palabra? El conocimiento te lleva a una buena corrección. Entonces dice la palabra: padres, no exasperéis a vuestros hijos. El ejemplo tuyo es el que habla. Y la palabra del Señor lo dice: tus hijos te juzgarán, en el libro de Lamentaciones. Entonces, el conocimiento te lleva a la crianza de los hijos de la manera correcta. Te lleva a cómo debes moverte en la casa, en tu familia, en tus negocios, en tus proyectos. El conocimiento. Quiere decir que para usted adquirir sabiduría, lo primero que debe tener es conocimiento bíblico. Porque ¿cómo puedes aplicar algo que no conoces? Muchas personas tienen la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 23 y dicen que ya son cristianos. Otros que solamente se saben 2 textos bíblicos y ya creen que son cristianos. Entonces, el conocimiento bíblico es para adquirir sabiduría. Entre más conozcas de la palabra, tu vida tendrá mejores decisiones, aún en la parte financiera. Ahora, si lo primero es conocimiento, ¿qué sería lo segundo para adquirir sabiduría? Diga conmigo: entendimiento. Dile al que tienes a tu lado: entendimiento. Porque no se trata solo conocer, sino también entender. Y escuché hace un tiempo un predicador que dijo, o la historia de una persona que se casó, y cuando se casó preparaba una tortilla en un caldero específico, en ese caldero que está negrito. Entonces la persona no cambiaba ese caldero. Y el esposo recién casado le dijo: pero compremos un nuevo caldero. ¿Qué haces con ese caldero? No, porque es que lo que yo te preparo aquí tiene un sabor diferente. Y tiene que ser ese caldero. Ajá, pero le dijo el esposo: ¿pero quién dijo eso? Es que esta es la receta de las generaciones. Este caldero ha venido de generación en generación. Este caldero tiene más de 80 años. Entonces el esposo va en un momento que lo invitaron ante la suegra y le pregunta: suegra, ¿y ese caldero por qué? Porque ella dice, y eso, entonces la suegra le dice: no, lo que pasa es que mi mamá, o sea, la abuela de la esposa, tenía ese caldero desde su infancia. Y ahí estaba la abuela. Y entonces el esposo le pregunta, le dice: ¿y por qué ese caldero? Y la abuela le dice: mijo, lo que pasa es que mi mamá no tenía más de donde fritar. Y nos tocaba con un solo sartencito, hace todo. Entonces, tal vez la nieta creyó que era por el sabor o pensó que era por una receta, pero no, era porque no había más. Entonces, muchas veces cuando nosotros no entendemos del por qué las cosas, simplemente
lo repetimos por repetirlo. ¿Has escuchado acerca de Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Por eso usted no le puede decir amén a todo. Y los dormidos digan amén. ¿La viste? Tiene que estar pila, porque no le puede decir amén a todo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí. Vean, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, pero ese es en el conocimiento. Vamos al entendimiento, al entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? En Salmos capítulo 19, verso 34. Quiero que la iglesia lo lea. Salmos 119, 34. Miren, yo sé que esta transmisión la están viendo muchas personas, pastores, inclusive personas que profesan otra fe, profesan otros credos, inclusive teólogos. Y sé que aquí hay muchas personas que tienen un conocimiento bíblico profundo. Pero cuando nosotros no entendemos lo que hacemos, nos convertimos en neófitos que nos movemos por inercia. David decía, dame entendimiento y guardaré tu ley. Entender lo que Dios desea para nosotros nos hace ver las cosas diferente. Por ejemplo, las leyes de Dios. Para muchas personas, pensar que estamos en la gracia es porque ya la ley pasó. Y ya no estamos en la ley. Ya lo que fue, ahora estamos en la gracia, Cristo es todo y ya hasta el diablo está vencido y en la cruz del Calvario y ahora puedo hacer porque estoy en la gracia. Y es el error más grande que una persona pueda imaginarse. Porque el mismo Jesús dijo, no he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla. Ahora, aquellos que consideran conocedores o creyentes que no estamos en la ley, vaya y mate. Vaya y robe para que le dé una paloterapia. Lo que pasa es que cuando no entendemos las cosas, repetimos por repetir. Pero hay 613 mandamientos para el pueblo de Israel que no aplican para la iglesia. Porque usted no es judío. Pero resulta que esos mandamientos que el mismo Señor ahora nos los está dando en su palabra, quítele la palabra ley, porque yo diría que en el momento de ser traducido se malinterpreta el concepto y ponga la palabra instrucción. Porque cuando usted lo entiende bajo una instrucción y ahora usted comprende y usted entiende que es a tu favor. Pongamos un ejemplo. Dice la palabra del Señor. Si lo quieres llamar como ley, llámalo como ley. Si lo quieres llamar como instrucción, llámalo como instrucción. Pero dice la palabra del Señor. Si tú no perdonas, tú no vas a ser perdonado por Dios. Literal te lo dice así el Señor. O sea que es una ley perdonar. Pero cuando tú entiendes esa ley, ¿qué podrías interpretar o qué podrías concluir? Cuando tú entiendes esa ley, que debo perdonar porque el que me hizo daño ni se acordará de mí. Porque el que pega se olvida. Entonces, el que te quiso lastimar siguió su vida. Pero eres tú el que estás allí soportando, aguantando y sabía, y te lo vuelvo a decir y siempre te lo he dicho, enfermedades como el cáncer se activan mediante personas con problemas de resentimientos en su corazón. De hecho, hay personas que tienen el cortisol disparado a causa del estrés. ¿Pero qué le produce el estrés? Las rabias muchas veces. Entonces, cuando va pasando la persona por la puerta de la casa, ni cuenta se dio que tú estabas así en un huequito viéndola.
pero te dio una ira porque no has perdonado. Entonces la ley o la instrucción de Dios es que o sueltas eso o te mueres. Te da un infarto, se te sube la presión, yo no sé qué te puede dar. Cuando tú entiendes eso, que tú lo entiendes, que el perdón te favorece más a ti que a la otra persona, tú caminas en obediencia. Por eso la palabra del Señor lo dice. Ahora, cuando tú entiendes que Dios te dice en su palabra que debes amar a tu prójimo. Ahora, tú estás entendiendo, ¿qué es lo que estás entendiendo? Que tu prójimo, la persona que está a tu lado, te va a fallar. ¿Por qué te va a fallar? Porque tú y yo también fallamos. Cuando tú entiendes eso, tú aprendes a convivir con las personas. Pero cuando tú no entiendes eso, entonces tú demandas perfección cuando tú no lo eres. Aunque nadie diga amén, porque yo escucho un amén, hay que perdonar. No solamente hay que perdonar, hay que entenderlo todo. Una de las cosas que Dios nos demanda como ley o instrucción, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, cuando usted aprovecha bien el tiempo, usted, bajo la instrucción, usted ya tienes el conocimiento, ahora lo estás entendiendo, que a Dios le agrada que tus días sean productivos. Entonces, tú miras hacia atrás y te das cuenta que ya se está acabando este presente año. Y pospusiste todas las cosas. Y si no lo corriges ahora, el otro año va a ser igual. Y todos los años van a ser igual. Porque Dios lo que quiere es que entiendas que tu vida es corta. Hay otro mandamiento, otra ley. Cuando Dios nos pide que le sirvamos. ¿Para qué Dios quiere que tú le sirvas? Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios anhela que tú le sirvas? Porque si tú no le sirves, Él deja de ser Dios. ¿Por qué tú crees que Dios quiere que te congregue? Porque si tú no te congregas, Él deja de ser Dios. Porque nos beneficia a nosotros. A ti te beneficia adorar a Dios. Porque Dios se lleva las cargas en medio de la adoración. A Dios le agrada que su pueblo entienda porque nos beneficiamos por adorarle a Él. Ahora yo te pregunto algo, Dios es el creador de todas las cosas. ¿Tú crees que Dios va a escoger un canto de nosotros desafinado, ronco, en comparación a la coral de los ángeles que tiene el Señor allá? ¿Tú te imaginas cómo sonaría un solo ángel cantándole a Dios? Y Dios pone el oído al ángel y escucha, aleluya. Eso es maravilloso. Y pone el otro oído en chalón y también, aleluya. Entonces, ¿tú qué crees? Si realmente Dios quisiera escuchar una adoración linda, Dios te va a decir, cállate, déjame escuchar el ángel. Pero lo que Dios sabe y Dios espera es que en medio de tus tormentas, de tus luchas, de tus batallas, le adores, para que a través de tu canto y tu adoración tú puedas decirle a Satanás, ¿sabes qué? Todo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, todas las circunstancias que estoy atravesando no van a impedir que adore a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, una adoración en medio de los procesos. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando escucha tu adoración en medio de los procesos, tú te llenas de autoridad para que luego Dios pueda decirle a Satanás, acuérdate que Satanás es el acusador de los hermanos, y Satanás le va a decir, ¿por qué lo vas a bendecir? Y Dios dice, porque Él ha confiado en mí en medio de sus procesos. Entonces, adorar a Dios, ¿a quién beneficia? A nosotros.
Una de las leyes de Dios, ahorita y esto lo estamos hablando, no porque vayamos a recoger las ofrendas o los diezmos, ya eso lo hicimos. Yo te pregunto algo, ¿es obligación que tú vengas a la casa de Dios? ¿Quién te trajo obligado? ¿Quién? Ahora, ¿te obligaron a orar anoche? ¿Y por qué oraste en esta semana? ¿O por qué te congregaste? Si nadie te obligó. Ahora, ¿es obligación que tú quieras hacer las cosas bien? ¿Por qué las haces? Porque has entendido que hacer las cosas bien te da paz, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ley, hay mucha gente en el momento de la ofrenda o del diezmo dice, eso no aplica, porque no, Dios no te obliga ni a orar, ni a ofrendar, ni a diezmar, ni a congregarte. Dios no te va a obligar nunca a nada de eso. Pero cuando nosotros lo hacemos porque entendemos, primero, que todo viene de Dios. Lo hacemos porque entendemos que sin Dios no somos nada. Lo hacemos porque así como Pedro le dijo un día a Jesús, ¿a dónde iremos si de ti viene todo? Lo hacemos porque entendemos que lo que está escrito en su palabra se ha cumplido, porque Dios no miente. Por eso lo hacemos. Pero si usted no ha hecho algo, usted no lo entiende. Y si usted no lo entiende, obviamente no vas a ver el resultado. Entonces, para adquirir sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es tener, lo segundo, entendimiento. Si usted no lo entiende, lo puede hacer por inercia. Pero si usted lo entiende, usted lo va a hacer con lucidez. ¿Sí o no? Todo lo que entendemos fluye y lo hacemos bien. Ahora, lo tercero, para adquirir la sabiduría, si lo primero es ¿qué? Lo segundo. Lo tercero es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Separemos la malicia indígena del discernimiento. Porque hay gente que dice, no, yo tengo el don de discernimiento. Desde que viene por allá, ya yo sé ya. Eso es malicia indígena. El discernimiento es esa lupa que Dios te da para medir el espíritu, para pesar a las personas, para pesar las circunstancias, para pesar lo espiritual, para pesar lo que te rodea. Pero ¿para qué Dios te da eso? Te estoy hablando de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué Dios te lo da? Vamos a poner un ejemplo que en esta silla está Polito, está sentado Polito allí. Y Dios, como pastor, me dice, Polito está drogado. Porque esa es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, es una clínica. Aquí va a venir todo tipo de personas. Yo pensé que usted iba a decir amén, los recibimos, los abrazamos. No, pastor, aquí queremos a puros apóstoles. Aquí no queremos gente rara. No, señor. Esta es la casa de Dios. Aquí recibimos todo tipo de gente. Y no entiendo por qué, y abro paréntesis, cuando a una iglesia va un brujo, una satanista, todo el mundo se asusta. Sí, para eso es la iglesia. Todos los días le digo, Señor, mándame el poco de brujo para acá, Señor, mándamelos para acá. Estos días me decía alguien que, pastor, pero esos gaticos, échalos para acá. Ahorita se los lleva alguien, ¿no? Porque brujería. Si esa es la casa de Dios. Nadie dice amén, pero yo sé en quién he creído. Así que si usted no sabe en quién ha creído, usted no ha entendido eso, preocúpese. Pero si usted sabe quién es Dios, vaya para adelante. Y si Dios me muestra que Polito está drogado, y yo le digo a Polito, hijo, después que se acabe el culto, no te vayas. Y comienzo a hablar con él, a guiarlo. Eso se llama discernimiento. Porque el discernimiento es la herramienta que Dios utiliza para edificación, no para señalamientos, no para acusaciones, no para juzgar, no para dañar. Pero la malicia indígena sí daña. Entonces tú te quedas mirando a una persona y tú dices, está caído. Entonces te tengo un argumento bíblico.
La palabra dice, el hombre ve lo que está delante de los ojos. Toda la malicia indígena siempre falla. Aunque usted no diga amén. Porque cuando usted calcula con su vista, usted se está moviendo por lo que usted cree, mas no es por la dirección de Dios. Y cuando te mueves por la dirección de Dios es con un propósito de edificación. Entonces hay tres principios. El primero es, el segundo es, y el tercero es. Si usted tiene las tres, o usted tiene estos tres principios, ya usted está listo para adquirir la sabiduría. Pero la sabiduría va a venir ligada o va a venir de la mano, porque esto es un combo, de lo que es la fe. Escuche bien. Una cosa es la autosugestión y otra es la fe. Una cosa es usted decir, no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo hambre, y el estómago dice, una cosa es decir eso y otra cosa es tener fe. Y las personas a veces confunden la fe con la autosugestión. Este es mi año, este es mi año. No pasó nada. Y por eso la palabra del Señor es clara y Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe, escúcheme bien, lleva en su aplicación conocimiento, entendimiento y discernimiento. Y cuando usted se mueve en fe, usted se está moviendo en sabiduría. Y cuando usted se mueve en sabiduría, se está moviendo en fe. Ahora, bíblicamente hablando, Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Si Abraham hubiese tenido fe, pero no sabiduría, Abraham dice, Señor, yo tengo toda la fe del mundo, pero aquí no voy yo. Pero Dios le dijo, dame tu hijo, y él procedió, él siguió con lo que Dios le había pedido. Porque la fe te lleva a entender que si ya Dios te dio un hijo, te puede dar el otro. Por algo me lo está pidiendo. Entonces quiere decir que hay gente que está en este lugar, que tal vez tiene conocimiento, tal vez tiene entendimiento, y muy posiblemente tenga discernimiento, pero está luchando todavía con la fe, porque Dios le está diciendo, dame a tu Isaac. ¿Y sabes cuál es ese Isaac? Que nosotros muchas veces abrazamos o sostenemos ciertas comodidades. Y lo que te voy a decir tal vez te suene un poco extraño, pero a veces cuando estás tan cómodo, a Dios no le conviene que te sientas tan cómodo, porque dentro de la comodidad se añade el estancamiento. Por eso es que usted ve gente que está volando y de pronto ¡fum!, bajó. Y usted dice, ¿qué pasó? Si estábamos haciendo las cosas bien. Por eso los matrimonios, cuando todo está bonito y de pronto tambalea, y usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Es porque Dios quiere llevarte a un nivel superior. Pero mientras que todo esté aparentemente bien y todo esté cómodo, no avanzas. Por eso es que Dios te rodea a veces de enemigos, aunque nadie diga amén. Porque como te rodea nada más de amigos, los amigos te pechichan, los amigos te dicen, vamos y nos tomamos un Juan Valdés y tú vas feliz. Vamos a pasear y tú vas feliz. Esos son los amigos. Pero los enemigos son los que te quieren destruir muchas veces. Pero Dios usa a los enemigos para que te digan lo que no te dice el amigo. Entonces, cuando un enemigo te está hablando, vea, usted déjelo que hable y vaya anotando. Eso es tesoro en el paladar. Eso es oro. Entonces, cuando el enemigo te esté diciendo tantas cosas, usted vaya anotando. Luego usted, en el conocimiento, usted dice, esto sí, como dice la palabra, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Esto sí, esto no, esto sí. En esas discusiones de pareja, oiga, usted si no ha crecido es porque no quiere. Mírala cómo se ríe.
Cuando tú estás en una discusión de pareja, ¿qué es lo que te dice el hombre a ti? Casi siempre no se entienden porque uno está hablando más fuerte que el otro. Pero el hombre siempre le dice a la mujer, es que tú. Y la mujer dice, tú. Pero cuando usted, que es Shalom, y usted tiene el conocimiento, el de entendimiento y el discernimiento, usted escucha. Y entonces su esposa comienza a decirle, es que tú prometes y no cumples. Y usted, vamos a anotar eso. Todo espíritu de politiquero, fuera en el nombre de Jesús. Usted se lo dice a la esposa así. Ella le va hablando y usted va reprendiendo. Espíritu de politiquero, fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué más, pues? Es que no me sacas a ningún lado. Todo espíritu de tacañería, fuera en el nombre de Jesús. Pero mientras que usted no tenga el entendimiento ni bíblico, ni el discernimiento, ni el entendimiento, usted va a competir siempre en asuntos innecesarios. Entonces la sabiduría añade paz. La sabiduría que viene de lo alto produce en ti transformaciones, frutos, produce paz, produce tranquilidad. Tus hijos te ven. En medio de una discusión, tus hijos se van a dar cuenta y decir, no, mi papá es una calidad. Mi papá, la que habla es mi mamá. Entonces viene el papá y le dice a los hijos, no te preocupes, ahorita va a predicar en Shalom. Y los hijos comienzan a ver un ambiente agradable de lo que se suponía que iba a ser una destrucción del hogar. Eso se llama sabiduría. Pero saliste del culto y busco un machete y yo busco una tranca. Eso no es sabiduría. La sabiduría es lo que Dios desea que todos nosotros tengamos para no solamente vivir bien aquí en la tierra, sino para levantar y establecer su reino en medio de tanta gente que necesita ser guiada. Tú eres un ejemplo, la iglesia es un ejemplo. La gente te observa, las personas analizan tu conducta diaria, las personas analizan tus negocios, cómo te mueves, cómo te expresas, cómo hablas. La gente se da cuenta si creces o no creces, si tienes frutos o no tienes frutos. Y la sabiduría es aquello que te lleva a cada día ser guiado por el Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie en esta mañana, iglesia.